lugar porque fue creo que la ruptura más grande que se ha tenido, y justamente así lo reconoce la resolución, ya vamos a hablar sobre eso, de la intervención de distintos de poderes, de un poder sobre otro, de los poderes del Estado. Y esta resolución trata justamente de unas demandas de inconstitucionalidad, ya decía Tony, hay 4 demandas que se interpusieron, la 6, la 7, la 10 y la 11 de 2020. Son 4 demandas de inconstitucionalidad sobre hechos, lo que ocurrió justamente para esa fecha. En especial sobre el acuerdo del Consejo de Ministros que convocaba a la Asamblea Legislativa a sesionar el 9 de febrero. Esta demanda, al menos la 6-2020, que fue interpuesta junto con Luis Portillo, la pusimos el día 6, perdón, el día 8 de febrero, un día antes, porque fue el La día... tarde, el sábado en la tarde, me recuerdo. Tarde-noche. Presentamos la demanda, todavía el 9F no era una realidad, ¿verdad? Esto ocurrió después, pero advertíamos desde ese momento la situación que podía venir. Y ahí exponíamos en la demanda justamente, uno, la intervención del Ejecutivo obligando y decíamos coaccionando a la Asamblea Legislativa, porque si ustedes recuerdan, ya había noticias por parte de los diputados que había zonas de seguridad, que había Fuerza Armada fuera de sus casas, que los habían andado buscando, etcétera. O sea, esto ya era noticia, ¿verdad? Ya había, todos estos hechos ya se venían desenvolviendo, también ya estaba montada la tarima, todo un dispositivo de seguridad fuera de la Asamblea. Entonces, aunque no podíamos saber, y quizá ni podíamos imaginarnos en ese momento que iba a haber una intervención militar dentro de las instalaciones de la Asamblea Legislativa, pues sí, se advertía que este llamado a la insurrección que hacía el presidente, etcétera. Entonces, la demanda es sobre estos elementos y la sentencia, bueno, finalmente sale el día de ayer. Antes de la sentencia hubo una resolución muy importante, muy oportuna de la Sala de lo Constitucional, que fue emitida el día 10 de febrero, el día lunes, es decir, un día después de los hechos de 9F, en el que la Sala, con una medida cautelar, manda a suspender todos los efectos de esa convocatoria y además hace una advertencia también en esa admisión con esa medida cautelar para la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil de que cumplan con el mandato constitucionalmente establecido para ellos. Ahora, ha pasado todo este tiempo, hubo esa medida cautelar, pasa todo este tiempo y ayer se emite esta sentencia en estos procesos acumulados donde, insisto, no solo yo he presentado inconstitucionalidad, sino que hay 4 inconstitucionalidades presentadas y hay una de las inconstitucionalidades que es bien interesante, que al menos yo no conocía, que hasta ayer que fui notificada y que pude leer la resolución completa, que resulta muy interesante, y es que un ciudadano interpuso una inconstitucionalidad contra un pronunciamiento de la Asamblea. La Asamblea se reúne y desconoce esa convocatoria que ha hecho el Consejo de Ministros, y sobre ese desconocimiento que hace la Asamblea Legislativa, un ciudadano interpuso una demanda que fue también acumulada, que es la 11-2020. Entonces, son de estos hechos que uno conoce justamente hasta que llamamos la resolución, ¿verdad? Final, muy interesante, porque la sala ayer le dijo, en este caso a ese ciudadano, que no era inconstitucional el pronunciamiento de la Asamblea Legislativa al desconocer esta convocatoria por haber sido hecha la convocatoria de manera irregular. Dentro de los elementos que tiene la sala, dentro de todas la resolución, dentro de todo el análisis que hace la sala de lo constitucional, hay cosas muy interesantes que yo creo que debiéramos leer todo. Al menos, miren, creo que la ciudadanía tenemos que aprender a leer, es decir, no podemos solo opinar, dejarnos ir con lo primero, con un tuit o con una idea. Es necesario poder leer, analizar qué es lo que tenemos delante, porque hay muchos elementos. Una resolución no es solo un fallo. Es decir, no podemos irnos al por tanto. Ayer alguien me decía, pero es que lee la parte al final, y decía, no, no puedo leer solo la parte al final. Yo quiero hacer un paréntesis. O sea,
no la terminé de leer completa, o sea, uno como periodista trata de ir como desentrañando lo que noticiosamente tiene valor, pero ahí habla hasta de la Revolución Francesa, es decir, es, como usted dice, Ruth Eleonora, Diana Verónica, creo que sí, o sea, hay que sentarse a leer y entender, porque no solamente tiene efectos para darle la razón a quien puso la demanda o a la asamblea o a X o a Y. Y al final no es eso, ¿verdad? Es sí, el deber ser, es sentar jurisprudencia, Ruth Eleonora, de cosas que estaban como en duda, que ahora ya está claro que se pueden hacer y lo que no se puede hacer para cada órgano del Estado. Sí es, y no solo eso. Bueno, hay una parte de la resolución bien importante que es toda la parte histórica que justamente fundamenta de por qué tenemos la constitución que tenemos y por qué en el año 83 se le pusieron límites al poder presidencial, justamente por la historia de la dictadura de la que veníamos. Y la misma resolución reconoce, la misma sala en la resolución reconoce que esto no es un producto acabado, ni mucho menos. Incluso plantea las dificultades en el cumplimiento de la misma Constitución durante la década de los 80, donde hubo tantas vulneraciones de los derechos humanos. Entonces, pero resulta bien importante porque hace todo un análisis de contexto, justamente porque para poder llegar al tema del equilibrio de poderes, al tema del respeto, pero además al tema esencial en una democracia, que es el control del poder político. Yo creo que esto es uno de los elementos más valiosos de esta resolución, porque pone en términos de derechos, vamos a decir así, toda una concepción de ciencia política, que una está muy relacionada a la otra, pero que a veces tratamos o a veces no se hace un análisis adecuado, un análisis integral del tema, y la resolución lo logra de una manera muy apropiada. Entonces, esto es otro de los elementos que creo que es necesario estudiar. Yo ayer en mis tweets, en mi emoción, empecé a ponerle hasta las páginas a las personas para que pudieran leerlo. Después me di cuenta, no me di cuenta en ese momento con la emoción, que las páginas que yo tengo son tamaño oficio y las publicadas son tamaño carta. Pero si ustedes buscan los términos, lo van a encontrar. Y creo que al menos en las universidades, en las facultades de Derecho, esto es una resolución de obligada lectura. De obligada lectura porque no solo trata el tema histórico, es un resumen muy bien hecho, no solo trata el tema histórico, sino también el análisis, como ya les decía, de los poderes del Estado, de las influencias, del control interorgánico que tienen que tener una institución sobre otra. Así que mi recomendación de inicio es que todos debiéramos leerla. Yo sé que es complicado, ¿verdad? Pero hay que hacer un esfuerzo. A veces no nos gusta leer mucho, pero yo creo que es un esfuerzo bastante importante para todos. Ruth Eleonora, lo que pasa es que además de leer, hay que entender, hay que tratar de entender, de interpretar. Ahora, en la práctica, ¿qué fue lo que sucedió el 9 de febrero? En la práctica, y si no, tú me corriges para poderlo poner en su verdadero contexto y que nuestra audiencia entienda qué es lo que ha pasado con esta resolución de la sala, porque ayer leyendo comentarios, es bien injusto los comentarios que se leen y vos decís, no hombre, si la gente no está comentando algo que no entiende cómo funciona o cómo está funcionando. Entonces, a ver, el argumento de llegar a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero era que ante la situación de emergencia que vive el país por el tema de la inseguridad, ¿verdad? Y del combate a la inseguridad, el Ejecutivo está pidiendo autorización de fondos, de préstamos a la Asamblea Legislativa. Pero la Asamblea Legislativa ya había convocado a una reunión para el día lunes 10 ante esa solicitud del órgano ejecutivo para poderlo discutir, ¿verdad? Entonces, aquí es tratar de entender el por qué no es válida esa convocatoria que hizo el Ejecutivo el día 9, porque así lo dice la resolución, lo dice la resolución. Ya no había justificación de la llamada plenaria del Consejo de Ministros porque ya la Asamblea Legislativa había llamado a sesión plenaria para el día lunes 10 o a comisión
la respectiva que estaba viendo el tema del préstamo. Entendería yo que ese es el meollo del asunto, Ruth Eleonora, y aquí está donde se da el control entre los órganos de Estado, el respeto a que si bien tienen la obligación de trabajar juntos, también tienen la obligación de respetarse entre todos para que el engranaje funcione. Así es, y la sala establece dentro de las, dentro de estos elementos que debe tener esa convocatoria, porque quiero aclarar, la sala no le dice al Ejecutivo que no puede convocar al Consejo de Ministros, que no puede convocar a la Asamblea, que le da parámetros para esa convocatoria, es decir, no es que el Ejecutivo ha perdido facultades o que el Ejecutivo no puede hacerlo, eso no es verdad. Por eso insisto en que hay que leer justamente y la resolución es de fácil interpretación, no requiere un mayor análisis a mayor profundidad porque es bastante claro. Sin embargo, estos elementos que la misma sala reconoce que deben existir son, en primer lugar, urgencia del tema, es decir, pero además hay que justificar por qué es la urgencia, no es porque a mí me parezca que sea urgente, sino porque hay que justificar cuál es la urgencia del tema. Pero la urgencia del tema por sí solo no es suficiente. También dice que la Asamblea no debe estar sesionando. Y nosotros ya tenemos una sesión permanente de la Asamblea Legislativa porque la Asamblea Legislativa está de manera permanente sesionando, a no ser cuando establezca recesos muy largos. Eso también lo establece la Sala de lo Constitucional. El otro asunto es que el tema no esté en agenda. Es decir, que sea un imprevisto, que sea algo realmente que requiera una atención urgente y que la Asamblea Legislativa no ha puesto sus ojos sobre ese tema. El otro asunto es que la fecha entre la sesión de la convocatoria, la próxima sesión de la Asamblea, sea muy lejana de los hechos que requieran una atención inmediata. Entonces, esto lo dice la Sala de lo Constitucional en la resolución. Por tanto, en primer lugar, no hay necesidad de quitarle facultades al Ejecutivo, por el contrario, creo que esta delimitación es sumamente importante. Él pone el ejemplo a la Sala de lo Constitucional del régimen de excepción de los estados de emergencia en la resolución de cómo una situación determinada puede variar todo. Incluso la Sala de lo Constitucional reconoce y habilita las convocatorias virtuales y las sesiones virtuales de la Asamblea Legislativa. Y esto es un elemento sumamente importante porque hoy, bueno, con pandemia lo hemos vivido, la Asamblea siguió sesionando de manera presencial, pero eso no significa que pueda hacerlo excepcionalmente de otra manera. Se está de alguna manera autorizando a que eso pueda realizar en caso que se dé y que sea válido las decisiones que tomen en una reunión virtual, por ejemplo. Exactamente. Entonces, la sala también hace referencia a eso en esta resolución. Interesante eso. Interesante, es decir, esta resolución abre las puertas a una plenaria virtual, por ejemplo. No, hay una nueva herramienta de trabajo. Exacto. Siempre y cuando sea convocada por el presidente, ¿verdad? Del órgano correspondiente, que en este caso es el presidente de la Asamblea Legislativa. Y hay otro elemento, Diana, que yo creo que también hay que rescatar, y es el llamado vehemente, es un ordénase lo que hace la Sala de lo Constitucional sobre el ministro de Defensa y sobre el director de la PNC, de que se abstengan de realizar actos, que no estén en sus funciones constitucionalmente establecidas y en la ley. Y esto es bien importante porque hemos visto durante todo este tiempo en las interpelaciones, por ejemplo, por los hechos justamente 9F, en que han alegado de que han andado dando seguridad al presidente, etc. La sala le dice, esto no es posible. Es decir, sí se le puede dar, hay un cuerpo encargado en el Ministerio de la Defensa de dar seguridad al presidente, pero no significa que todo el cuerpo armado se va a volcar a darle seguridad al presidente. Una pregunta. Durante todos estos meses sobre el 9F se ha dicho de que se rompió el Estado de Derecho, de que fue un golpe de Estado, de que, o sea, se ha llegado a esa terminología. Y bueno, uno entiende que quien utiliza esos términos puede estarlo haciendo incluso de manera política. Ahora,
¿qué dice la sala de si eso ocurrió o no en esta resolución? Bueno, en este caso, lo primero que hace la sala es decirle o reconocer que el presidente estaba forzando a un órgano, a otro órgano. Y así lo reconoce, está en la página 72, por ejemplo, que dice no podía imponerse. O sea, reconoce que el Ejecutivo quiso imponerse sobre el Legislativo y yo creo que esto es bastante grave. Es decir, si bien la sala no hace una referencia a que hubo un golpe o un intento de golpe, hace una referencia directa y concreta a la vulneración de las facultades de cada uno de los órganos. Al menos raya la cancha, vaya. Totalmente. Hasta aquí llegas tú y hasta aquí, y de la raya para allá comienza el otro, vaya. Así. Y o sea, pero nunca la resolución no dice violación al Estado de Derecho ni golpe de Estado. No, golpe de Estado no lo dice. Dice que hubo una irrupción, dice que hubo una intervención, dice que hubo, y así lo dice, en esta página podía imponérsele o requerirle de una manera obligada, porque además hay un tema bien importante y es que el órgano Asamblea Legislativa no podría configurar su voluntad como órgano, y así también lo reconoce la sala, de manera coaccionada. Eso no es posible. Es decir, hay una deliberación que la Asamblea Legislativa tiene que hacer, está obligada a hacerlo, porque además ha sido electa con el voto de todos nosotros. Entonces, más allá de que se pueda tener diferencias con la Asamblea, más allá de que se pueda tener diferencias con los diputados, es un órgano que ha sido legitimado por la voluntad popular. Ok, Ruth Eleonora, yo creo que nos queda bastante claro el hecho que la sala ha dicho que no se justificó el haber llamado a sesión plenaria a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero. Ahora, ¿qué pasa? No sé si la sala se pronuncia sobre la llegada del presidente de la República, de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Hay algo al respecto? En este caso, en la orden que le da al ministro de la Defensa y al director de la Policía, y además, dice la sala, que se extiende a los cuerpos militares y policiales de El Salvador. Es decir, no es solo al director o no es solo al ministro, sino a los cuerpos policiales, es decir, a cada uno de los sujetos que interviene o que puede intervenir en una situación como esta. Y le dice que podría, en caso de incumplimiento de esta orden, es decir, de sobrepasar las facultades que están establecidas para ello en la Constitución y en las leyes, establecería una responsabilidad civil, penal e incluso electoral. ¿Por qué electoral? Porque si una persona después, más adelante, quiere, por ejemplo, pues entonces habría que valorar dentro de la honradez, ya tal como lo reconoció en la controversia 8-2020, en la propia sala, si, o este elemento hay que considerarlo para valorar la honradez. Es decir, si es honrado, en este término tan amplio de honradez, ¿verdad? Si es honrado al haber incumplido justamente una resolución, en este caso de la Sala de lo Constitucional, pero que también puede ser de otro órgano, incluso de la institución electoral. Por eso yo ayer, cuando hacía el hilo, decía, cuando veía el tema de la honradez y la obligatoriedad de cumplir con los precedentes de la Sala de lo Constitucional, con sus resoluciones, de si hay una resolución, por ejemplo, del Tribunal Supremo Electoral, y aquí nada más que un paréntesis para picar un poquito, de una resolución del Tribunal Supremo Electoral en el que obligue a un funcionario, obligue a un candidato a hacer algo, por ejemplo, a suspender una campaña y el funcionario sigue, eso, en mi criterio, podría ser valorado justamente por el propio tribunal para valorar si cumple con los requisitos o no, en este caso de la honradez. Al inicio de la resolución, y yo no me detuve tanto por ahí porque quería llegar
al meollo del asunto, también hace referencia Ruth Eleonora La Sala al derecho a la insurrección. ¿Queda claro algo? ¿Cómo queda este tema también? Porque en aquellos días se habló mucho que el pueblo que se levantara y que había que ir a la asamblea y todo lo demás. ¿Qué pasa o qué queda claro o sentado a través de esta resolución con respecto al derecho a la insurrección? Fíjense que sobre el tema de la insurrección, bueno, los pronunciamientos de la sala también son bastante importantes, porque reconoce primero cómo está establecido el derecho a la insurrección en nuestra Constitución a partir, por ejemplo, de tratar de permanecer en el poder. O sea, aquel presidente que trate de permanecer en el poder, el pueblo estaría habilitado para promover una insurrección. Sin embargo, esta insurrección no significa una ruptura constitucional y lo dice la propia resolución. ¿Por qué? Porque primero tiene que ser temporal, ¿verdad? Esto es un tema que la sala hace bastante énfasis en esto. Y hay otro elemento importante que creo que es necesario retomar. Y es que cuando habla de democracia, la sala justamente reconoce, uno, el tema del control, pero también reconoce el tema del respeto a las minorías. Y este respeto a las minorías es el que termina o el que cierra este concepto de que no es solo porque el pueblo decide. Sí, el pueblo decide, pero también hay instituciones de control que aseguran o debieran asegurar el respeto del derecho de las minorías, es decir, en este caso de la oposición o de personas que piensen, no necesariamente oposición, porque oposición a veces se ve en términos bien blancos y negros, o te apoyo o estoy en contra, y eso no es así. La población se expresa de distintas maneras en distintos puntos, y lo podemos ver desde redes sociales hasta las expresiones populares, etc. Entonces, este tema del respeto es sumamente relevante, y la sala termina en la resolución, y traigo el derecho a la insurrección con el tema del derecho a la paz, con un llamado justamente al reconocimiento al derecho a la paz y la obligación que tienen los funcionarios, en especial el presidente de la República, de mantener la paz, porque además es una obligación que le está constitucionalmente establecida. La famosa armonía social, está obligado, ¿verdad?, a construir una armonía social. Así es, así es. Y además, fíjense que hay una parte, bueno, a mí me resultó muy importante, que dice, el derecho a la paz derivaría de la condición de correlato de la obligación del presidente de la República de procurar la armonía social y conservar la paz y tranquilidad interiores de las personas humanas. Entonces, asegurar la paz como obligación también del presidente de la República es un señalamiento bien importante por parte de la Asamblea, de la Sala de lo Constitucional en este caso. Creo que hay que leerla con detenimiento, con un buen café, hay que leer esa resolución, o con un buen vino, hay que leerla. Hay que venir a San Martín, hay que juntarnos en San Martín, definitivamente. Mira, yo solo quiero hacer un paréntesis. Aquí anda el diputado Flores, les dije, ¿verdad? Que aquí anda, que es el diputado de los memes, Diana Verónica. Sí, el diputado del FMLN. Aquí está el diputado Flores, mire, ahí está Ruth Eleonora López, abogada, ahí está Diana Verónica Ramos en Merliot, en San Martín. ¿Cómo van los memes, diputado? Pues ahora hicimos el último. Ajá. ¿Y de qué trata el último meme? Pues el último meme más o menos tratamos sobre la vida cotidiana. Ajá. Que uno se puede encontrar en un baño público, ¿verdad? Porque la vida de un salvadoreño es así, corrida, es espontánea, natural, y entonces se trata de un encuentro en un baño público con dos personas. ¿De hombres o mujeres? Que si es de hombres o mujeres. No, bueno, hay que ir y esas están en sus redes sociales. Están en mis redes sociales, tanto en mi fanpage como en mi Facebook. Pero ¿y eso es parte de su campaña política? No, es parte, digamos, de mi naturaleza, ¿verdad? Porque desde que yo era alcalde de Quezaltepeque hace muchos años,
siempre he tenido como característica la jovialidad, porque para mí el vivir amargado no tiene ningún sentido, más ahora el país que necesita mayor tranquilidad, sosiego, no necesita amargura, no necesita pleito, necesita reconciliación, necesita armonía. Armonía social de la que estamos hablando. En todos los niveles. Qué gusto verlo, diputado. Salude a la audiencia de Diana Verónica. Muchas gracias, saludos Diana Verónica, ya días de no vernos, de no entrevistarnos, pero aquí estoy, ya una sorpresa encontrarme aquí con mi amigo, ¿verdad? Y también saludar a Ruth Eleonora López. Eleonora, ¿verdad? Un gran gustazo, pues casualmente aquí en una reunión con unos amigos y así es la vida, en cualquier momento nos podemos encontrar en el camino, arrieros somos y en el camino andamos, así que un abrazo y un saludo para la audiencia de este programa que es de los mejores a nivel nacional. Muchas gracias. Diputado, ¿a qué horas publica en Twitter? ¿De qué horas publica en Twitter? Dice Diana Verónica. Twitter es muy poco que uso, pero ya vamos a comenzar a usar Twitter también. Vaya. ¿Verdad? Porque la lógica es que la gente también conozca la parte humana de nosotros, porque ya de política mucha gente está harta. ¿Verdad? Y por lo menos yo soy biólogo, soy catedrático y la gente no conoce esa faceta, ¿no? Sino que únicamente conoce a los pipurratas. Bueno. ¿Verdad? Esa es la lógica. Bueno, gracias, diputado. Un saludo. Qué gusto saludarlo. Mira, es parte de venir a San Martín. Por ahí me encontré otro chero, ya te voy a contar, Diana Verónica. Ruth Eleonora López decía, bueno, hay que leer estas resoluciones con una taza de café. Aquí es un buen lugar. Ruth Eleonora, tenemos 12 minutos más y quisiéramos abordar también la otra resolución que tiene que ver con la cancelación, si lo podemos llamar así, del impuesto a las telecomunicaciones. La contribución especial a las telecomunicaciones. Ajá. Y si esto llega incluso al otro impuesto que pagan, entendemos, grandes empresas cuyas utilidades o ingresos netos superan los $500,000 anuales. ¿Lo dije bien? Sí, está bien. Vaya, primero quiero explicar que son dos decretos distintos y por tanto son dos resoluciones distintas. Estamos hablando de dos cosas diferentes que se regularon en dos cuerpos normativos diferentes. Esto creo que es importante porque hay confusión sobre esto, incluso los funcionarios de gobierno que no saben, empiezan a hablar de uno y terminan hablando del otro y dicen de que ayer estaba escuchando yo a la comisionada Recino que decía que por uno entonces ya no iba a aplicarse el otro y esto no es verdad. En primer lugar, uno corresponde al decreto 161, que fue el de los grandes contribuyentes. En este caso hubo una resolución que fue conocida en la inconstitucionalidad 156-2015, que fue resuelta en agosto del 2019. En aquel momento la Sala de lo Constitucional, esta configuración de Sala de lo Constitucional, estableció que no era inconstitucional el decreto, la contribución de los grandes contribuyentes, cuyo hecho generador en este caso es tener ingresos superiores a los $500,000. Eso no tiene nada que ver con el SESC. Es importante esta delimitación, uno, para no confundirnos y otro, para no confundir a los demás, porque a veces cuando hablamos sobre esto tendemos a mezclarnos con el otro. La otra resolución, y aquí el hecho generador, bueno, había una exclusión importante, porque no solo el tema de los $500,000, sino que todos aquellos beneficiarios de la ley de zona franca, el tema de turismo o aquellos que recibieran incentivos fiscales por el fomento de energías renovables no estaban incluidos dentro de estos sujetos que tenían que reportar por este caso. Si eso se quiere reformar, pues que se reforme. Si quieren incluirlo, pues entonces que le lleven la moción a la Asamblea Legislativa para que la estudie y pueda ser incluido, ¿no? Pero esto está vigente. Ok. Eso es una cosa. El otro tema es el del SESC, que es una resolución que fue emitida esta semana, bueno, la semana anterior, el 21 de octubre de 2020, y que fue conocida en la inconstitucionalidad 149 del 2015.
sobre el decreto legislativo que estableció esta ley de la contribución especial, o la ley del CES, o la ley del 5%, decimos nosotros, ¿verdad? Que afecta a todos aquellos servicios de telefonía que adquiera la ciudadanía, de recargas, de televisión, etcétera. En este caso, el hecho generador eran varios. Uno de ellos era recibir el servicio o comprar la recarga telefónicas o el servicio móvil en la casa, el fijo en la casa, etc. Internet, cable, todo. Ajá. Esto estaba en el decreto 162, que no es el mismo decreto que había referido antes, ¿verdad? Son dos decretos distintos. Y en este caso, este decreto termina, es decir, nació con una fecha de finalización, ¿no? Termina, y por eso es que no puede ser incorporado al presupuesto, por eso es que no puede ser previsto en el presupuesto, porque justamente el decreto termina, la vigencia del decreto termina. Así que no es verdad que termine porque la sala lo está. La sala lo dijo, ¿no? Ajá. Tenía fecha de inicio y fecha de finalización. Fecha de finalización. Que es el 5 de noviembre. Exactamente. Entonces, este tema es bien importante porque hay personas que dicen, bueno, mire, ¿y por qué la sala no lo dijo antes? ¿Y por qué esperó a que terminara? Bueno, ¿qué le puedo decir? Igual pasó, esto es una admisión del 2015. Es decir, es una demanda del 2015 que fue admitida en el 2015, igual podríamos decir, ¿y por qué la sala anterior no lo suspendió? Como pudo haber pasado con el caso del FONAC. No sé si ustedes recuerdan el caso del FONAC, en el que se suspendió, cuando se admitió, con una medida cautelar se suspendió. Bueno, la anterior configuración de la sala entendió que no debía suspenderlo, que no ameritaba la suspensión. Se recaudaron todos los fondos que se han recaudado. Este gobierno siguió recaudando esos fondos porque yo recuerdo que una de las promesas de campaña, incluso yo lo he recordado en varios de mis tweets, una de las promesas de campaña fue justamente quitar el impuesto. Y me acuerdo perfectamente los pronunciamientos del entonces candidato o el presidente sobre la molestia, ¿verdad?, de esta contribución. Sin embargo, la contribución siguió. El Ejecutivo no hizo absolutamente nada por quitar esta contribución. Y es la que hemos tenido hasta este día. Entonces, si bien podemos criticar a la Sala de lo Constitucional con la configuración anterior. Y es que ya nos clavaron el impuesto, pues sí, 580 y no sé cuántos millones, que tampoco son, o sea, no, ese dinero no lo vamos a volver a ver. No se recupera. No, es retroactivo. No es retroactivo y la Sala ha sido bastante clara en ese sentido. Pero también, o sea, de la misma forma podemos cuestionar entonces al Ejecutivo de por qué no lo quitó. O sea, porque resulta bien contradictorio, ¿verdad? O sea, ajá. Eso ha sido una promesa de campaña, no se quita. A ver, Ruth Eleonora, pero para poderlo quitar tenía que haber llegado una iniciativa del órgano ejecutivo a la Asamblea Legislativa solicitando derogar dicha ley. Bien, por parte de uno de los partidos. Yo recuerdo que en este caso Gana fue de los partidos que dijo de que esa contribución no debía existir, pero tampoco Gana lo hizo. Y es un tema, miren, es un tema sencillo. Claro, cuando se reciben los fondos, que además son necesarios, yo no cuestiono la necesidad del impuesto, en este caso la contribución, que ya pero yo no lo cuestiono. Lo que me parece es de un doble discurso, me parece muy falso, pues solamente cuando estamos en campaña decir una cosa y cuando ya estamos en el Ejecutivo es otra. Es decir, no es lo mismo verla venir, ¿verdad?, que platicar con ella. Vaya, pero ¿qué sacamos de provecho de esta resolución? Que si alguien, Asamblea Legislativa o Presidencia de la República, quieren volver a establecer una tributación similar, inmediatamente nos vamos a ir a esta resolución y vamos a decir, no, usted no puede hacerlo porque es doble tributación. Así es, exactamente. Es un impuesto disfrazado que ya estamos pagando por otro lado. Para eso va a servir esta resolución. Así es. Eso, y además, bueno, sobre el tema impositivo, realmente la Sala de lo Constitucional ya no es la primera vez que se pronuncia, es decir, hay todos unos precedentes sobre el tema impositivo, como también lo hay sobre el tema presupuestario. Hay que estar atento a la construcción de este presupuesto, si se incluyen o no se incluyen todas las partidas necesarias.
Hay varias resoluciones en el tema presupuestario también. Como ya les decía, tenemos la 1-2010, la 1-2017, la 35-2015, o sea, hay distintas, 2011, perdón, hay distintas resoluciones sumamente importantes en este tema que hay que darle seguimiento, porque cualquier ciudadano que advierta el incumplimiento de estas resoluciones, también del tema impositivo, pues puede interponer con este fundamento una demanda de inconstitucionalidad ante la sala. Para dejarlo claro, Ruth Eleonora, o no sé si ya lo dijiste, pero yo aquí por ratos tengo interferencia. ¿Cuál es el argumento de la Sala de lo Constitucional para declarar inconstitucional la contribución especial? Es que ya pagamos IVA en las telecomunicaciones y por lo tanto agregar otro impuesto que no es un impuesto, sino que se denomina contribución especial porque va para un fin específico, no va para el Fondo General de la Nación, sino que va para un fin específico. Entonces, ellos sí han considerado que hay una doble tributación. Así es, Diana Verónica. Eso, en resumen, es lo que dijo la Sala de lo Constitucional en su sentencia de la inconstitucionalidad 149-2015. ¿Y cuál es la diferencia con el impuesto que se cobra para financiar Fosalud, por ejemplo? Bueno, en ese caso son productos específicos y hay una dirección especial que es en el caso de el tema de los fumadores, el tema del alcohol, por ejemplo, que tiene, armas. Exactamente, que tiene un destino específico, que en este caso es ese fondo, y se utiliza justamente para el desarrollo de ese fondo y de los servicios de salud. Yo he cuestionado la existencia de Fosalud en toda su estructura, porque para mí esto es un tema que, independientemente de que el fondo sí debe existir, es decir, la recaudación sí debe existir y el fondo como tal, pero quien debe asumir esto, porque si no tenemos una estructura que ha crecido de manera innecesaria y creo que tendría que ser absorbido uno por el otro. Es decir, claro, esto tiene implicaciones presupuestarias, porque se puede decir muy fácil, tiene implicaciones presupuestarias en el tema de los salarios de los trabajadores de Fosalud, por ejemplo, de que se incorporen al escalafón del Ministerio de Salud, pero realmente lo que tenemos es una estructura que funciona de manera doble. Entonces, estos trabajadores lo que debieran era estar incorporados al Ministerio de Salud. Sí, bueno, gracias Ruth Eleonora, siempre es un gusto platicar con usted, que nos aclare y traduzca todo este lenguaje legal, ¿verdad? Para ir aterrizándolo a nuestra audiencia y que sea pues para su beneficio y para su cultura general. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación esta mañana. El gusto es para mí y no se vale. Cuando estén en cabina me tienen que llevar, porque ya les he hecho dos así no se vale porque me gusta el pan. Y un día vamos a hablar de los Dodgers, ¿soy yo? Bueno, ¿pero está contenta o está triste? Estoy contenta, claro. Vaya, porque ganaron la Serie Mundial. Claro. Ya ves, Diana, que hay gente que le gusta el béisbol. Me encanta, por supuesto. Vaya. Mire, ayer lo que hizo la sala, le voy a traducir lo que hizo la sala ayer. Ayer la sala dio un jonrón con base llena y noveno, y además con tres bolas y 2 strikes. Ahí fue jonrón. Vaya. Gracias, Ruth Eleonora. Cuídense, la vamos a invitar de comentarista cuando hablamos, retomemos los 30 segundos de béisbol. Tal vez así. De béisbol, sí. Mira, Ruth Eleonora, tal vez así conseguimos patrocinador, porque Tony para los 30 segundos de béisbol no hemos podido conseguir patrocinador. Bien, Eleonora, gracias. Mira, ¿tú no andabas en Cadejo, Santa Rosa el viernes pasado? Niña, sí, ahí estaba. Es que me parece, no, es que yo andaba ahí también, pues. Acá de confianza, no habernos saludado. Sí, yo me quedé, eso no es, que te visualicé hasta que ya iba saliendo y yo quedé, eso no es, pero la próxima me levanto. Okay, gracias por aclararnos los conceptos, Ruth Eleonora, de eso se trata, ¿verdad? Aclarar los conceptos de lo que está pasando en materia constitucional. Un abrazo. Justo, un abrazo para ustedes dos. Adiós. Muchas gracias. Gracias.